Bien, estuvimos viendo las etapas del juicio, estamos viendo en las etapas, ya vimos la preliminar o la etapa inicial, la etapa intermedia ya la vimos y la etapa de juicio oral y hasta llegar a la sentencia. ¿Ok? Bien, ya vimos posteriormente lo que es la etapa del juicio oral. Nos comentamos en la etapa de juicio oral, se da el juicio en sí mismo, es decir, se desahoga y se valora las pruebas por parte del tribunal y lo vamos a hacer de conformidad, o sea, lo vamos a desahogar de manera exhaustiva. Bueno, ¿Ok? bueno, bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿No? ahí lo escucho, lo escucho. ¿Ya? Ok. Bien. En la tercera etapa, que es la etapa del juicio oral, ahí es donde ya va a venir también la etapa de juicio oral y por último la sentencia. Ya les había yo explicado más o menos un poco qué es la tercera etapa, ¿ok? Que es la de etapa del juicio oral. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar de lleno al juicio. Primero, se recibe el auto que apertura, ujú, se fija la fecha del juicio. Terminando la segunda etapa, que es la etapa intermedia, donde vamos a recibir todas las pruebas. El juez nos va a decir, esta prueba sí nos sirve, esta prueba no nos sirve, ¿ok? Y ahí, en la de juicio oral, es donde se van a desahogar todas las pruebas. En la etapa intermedia o el fin de la etapa intermedia es recibir todas las pruebas que nosotros tenemos. Eso ya se los había explicado en una eh, clase anterior, ¿ok? De ahí vamos a empezar con el acto inicial o los actos iniciales en la etapa del juicio. Vamos a empezar con los alegatos de apertura. En los alegatos de apertura, chicos, ahí es donde ustedes tanto el imputado como la víctima se van a desplayar, ¿ok? El Ministerio Público y la defensa van a dar sus alegatos de apertura. Van a decir cuál es el problema, cómo fue el problema, en qué momento fue el problema y cómo fue que se realizó el problema, ¿ok? Modo, tiempo y lugar. Son esas tres importantes, modo, tiempo y lugar. Bien, tanto el abogado defensor como el Ministerio Público, y si tiene asesor jurídico, pues bueno, estarán dando esas aperturas, esos alegatos de apertura, en el cual pues vamos a exponer, a presentar la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso, chicos? Pues en sí el problema, ¿ok? La teoría del caso vamos a exponer, como su nombre lo dice, todo el caso desde el principio hasta la etapa de juicio oral. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Y dónde fue? Modo, tiempo y lugar. ¿Ok? Así es como nosotros vamos a empezar nuestros alegatos de apertura. Vamos a iniciar si estamos defendiendo, pues, que la persona no estaba en el lugar, que el nombre correcto no es de la persona, porque a lo mejor me pueden decir, es que fue el señor Santiago, ¿ok? Santiago Villanueva, sí, pero yo no me llamo solamente Santiago Villanueva, si no sabes mi nombre y me pones Santiago Villanueva Víctor, no, pues yo soy Santiago Villanueva Gastón, no tienen nada que ver uno con el otro, entonces, por lo tanto, desde ese momento, ese es mi alegato, no es la persona, no estuvo en el lugar, ¿por qué? Porque Santiago estuvo dando, por ejemplo, si fue en sábado, estuvo dando clases a las 10 de la mañana, ¿ok? ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, con todas las pruebas que ya expuse en el cierre de la investigación, que son, por ejemplo, los videos donde estoy dando clase a esa hora, mi checada de entrada a la escuela, si tengo cámaras en mi casa, las cámaras de mi casa donde yo estoy dando clases a esa hora, estoy en mi casa y no estoy en ese lugar. Esas son mis pruebas que yo voy a poner, esos son mis alegatos que yo voy a dar, mis alegatos de apertura. ¿Ok? Bien, de ahí sigue la otra parte. Ajá, el desahogo de las pruebas, chicos. ¿Cómo vamos a desahogar esas pruebas? Todas las testimoniales, las periciales, las actuaciones, todo lo que nosotros hayamos ofrecido de pruebas en ese momento en la mitad de la etapa intermedia, perdón, de la etapa de juicio oral, es en ese momento donde nosotros vamos a desahogar.
todas nuestras pruebas, abrir todas nuestras pruebas. El juez ya checó qué pruebas nos sirven, qué pruebas no nos sirven. Si ya pasamos a una etapa de juicio oral, ya todas las pruebas que están adelante, esas son las que nos van a aceptar. Y ahora sí, podemos llamarlas testimoniales, ¿ok? Las documentales, las periciales, ¿ok? Si yo quiero desmentir que yo no fui el que asaltó a la persona, bueno, voy a ofrecer una testimonial, ¿ok? ¿Cuál es la testimonial? Que mis vecinos me vieron a las 10 de la mañana en mi casa. Porque me asomé, porque a esa hora me vieron entrar, porque salí por un refresco, pero a esa hora me vieron en mi domicilio a las 10 de la mañana. Esa sería una testimonial, una documental. Ujú. Puede ser capturas de pantalla donde yo estoy, por ejemplo, ahorita a las 10 de la mañana dando clases, son documentales, periciales, que me hagan una pericial en psicología, que me hagan una pericial eh, en el detección de mentiras, ¿ok? Esas van a ser mis periciales, ¿ok? Que me hagan todos, esas van a ser mis pruebas contundentes. ¿Qué tal, Maday? ¿Cómo estamos, Buenas tardes. Esas van a ser mis pruebas contundentes para desahogar en ese litigio. Bien, después de que ya se desahogaron todas las pruebas, tanto del Ministerio Público como de la defensa, vamos a dar paso a los alegatos de clausura. Ahí es donde tú debes de ponerle ese punch, esa fuerza para cerrar tu etapa del juicio oral, para cerrar con toda la fuerza. Debes de tener muy buenos alegatos de clausura, ya que los alegatos de apertura no son tan importantes. ¿Por qué? Porque realmente son los hechos nada más, pero los alegatos de clausura es donde tú tienes que poner énfasis en todos esos alegatos, en cerrar fuerte. ¿Por qué? Porque de ahí es donde va a depender una sentencia. ¿Qué tantos alegatos de apertura, qué tantas pruebas ofreciste y pudiste desahogar de manera correcta para poder defender a tu cliente, a tu representado? ¿Ok? Tus alegatos de apertura deben de tener coherencia en lo que estás diciendo. ¿Ok? ¿Para qué? Para tratar de convencer al juez. Aquí desafortunadamente, pues no es como en Estados Unidos que tienen otras personas, no solamente el juez se va a encargar de decidir, sino va a haber una corte también, ¿ok? Aquí, pues bueno, realmente el juez solamente se va a encargar a darnos sentencia. Entonces, ya se recibieron todas nuestras pruebas, ¿ok? Ya empezó la etapa del juicio oral en el cual ya dimos nuestros actos iniciales, que son los alegatos de apertura. Todos los alegatos de apertura, como su nombre lo dice, van a ser oral, por eso es la etapa del juicio oral. Esa es la etapa del interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿ok? Es la etapa en la cual tú tienes que saber interrogar y no ser insidioso. ¿Por qué? Porque si no te las van a estar objetando. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú dices, si son insidiosas, si son repetitivas, si son molestas, el Ministerio Público las va a estar objetando. Y si no eres un buen eh, una buena persona que tiene esa capacidad de reaccionar y no ponerse nervioso, pues simplemente cuando te objete la segunda o la tercera pregunta, ya no vas a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque esa es la naturalidad del ser humano, ponerse nervioso. Y si no sabemos responder cuando nos digan que la pregunta es insidiosa, o afirmativa, que digan, es cierto que tú mataste a la persona, es cierto que tú disparaste el arma. Esas son preguntas insidiosas afirmativas y te las van a estar objetando porque no le puedes decir al imputado, no le puedes decir a la víctima que él fue el que disparó. Tienes que buscar otra manera de cómo decir esa misma pregunta, pero sin, ¿es cierto que estuvo en el momento que se detonó el arma? ¿Ok? Y así sucesivamente. Bien,
Tus alegatos de clausura deben de ser, como les reitero, bastante fuertes, bastante acertados. ¿Para qué? Para que tú puedas convencer a todo el juez. ¿Ok? Bien, después de los alegatos, ahora sí viene la audiencia de individualización, que es la pena o la sentencia. Es donde el juez va a dictar sentencia, ya sea a favor o ya sea en contra. Y debemos de entender que la sentencia es el acto procesal emitido por el juez con el fin de resolver una cuestión planeada. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el juez es el que va a decirnos si fue absolutoria o es condenatoria. Bien, chicos, ¿tenemos alguna pregunta hasta la etapa de juicio oral? Agustín, Jerónimo, Carlos, ¿tenemos alguna pregunta referente a esta tercera etapa antes de pasar a sentencia? Está Madaí, bien, maestro. Gracias. No, ok, bien. Entonces, pregunto, ya no tenemos ningún problema en referente a la etapa del juicio oral. Ya nos aventamos primera etapa o etapa inicial. Segunda etapa, que es la de investigación o cierre de la investigación. ¿Ok? Y tercera etapa es la de juicio oral junto con la de sentencia. ¿Ok? Bien, dentro de esas tres etapas, ¿cuántos jueces van a valorar cada uno de los hechos? ¿O es un juez para todo, chicos? Son 3 jueces. Exactamente. Se van a manejar tres jueces. ¿Ok? Se van a manejar tres jueces, cada uno por una etapa. ¿Ok? Cada etapa va a tener un juez. ¿Por qué? Porque no va a conocer del problema. El que es el de la etapa inicial o el de control o el de la audiencia de control, ese va a ser un juez. En la etapa intermedia, otro juez. Y en la etapa de juicio oral y sentencia, ese va a ser otro juez. ¿Ok? Y cada uno va a resolver a su manera, sin saber qué es lo que haya dicho el otro juez. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestras tres etapas. Ahora sí vamos a pasar a la sentencia. Deme un segundito. Bien, vamos a ver la sentencia. Ok, ya nos aventamos nuestra audiencia de control, la de investigación y la de juicio oral. Ahora sí le toca al juez dictar sentencia. A él no le va a importar, chicos, al juez de sentencia, no le va a importar lo que haya dicho el juez de control, lo que haya dicho el juez de juicio oral. Va a venir el de sentencia y va a decir, ahora sí, me toca a mí. Va a revisar toda la carpeta de investigación, va a ver lo que dijo el de control, el de la etapa intermedia, el de juicio oral. ¿Para qué? Para que el mismo juez ya dé su sentencia. ¿Ok? La sentencia es una resolución judicial dictada por un juez o un tribunal. Ya saben que es dependiendo. Ujú. ¿Por qué dice por un tribunal, chicos? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien sabe, chicos? No. Bien, gracias, Agustín. La sentencia la va a dictar un juez, pero si es una sentencia en materia de amparo, lo van a revisar un tribunal, no lo va a revisar solamente un juez, lo va a revisar un tribunal y un tribunal puede ser de tres magistrados. Y si no lo resuelven los magistrados, lo va a resolver los ministros, tres, cuatro o cinco ministros. ¿Ok? Lo van a resolver. Por eso se dice que
Desconéctate y vuélvete a conectar porque todos ya se pueden conectar sin problema. Ok, entonces, puede ser el juez o el tribunal. Aquí va a ser dependiendo sobre qué materia esté versando el problema. Penal, civil, familiar, agrario, laboral, fiscal, aduanero. Dependiendo sobre qué vaya a versar el problema, es el que va a resolver. ¿Ok? Solamente cuando ya es amparos, pues bueno, lo van a resolver los tribunales, que ponen fin a la litis o a la causa penal. Dice, la sentencia declara o reconoce el derecho o la razón de una de las partes, obligándola a otro a pasar por la declaración que hay que cumplir. Bien, entonces nos dice que la sentencia eh, debe de reconocer el derecho de la razón. ¿Ok? Pone fin a la litis. ¿Qué es la litis, chicos? El ejercicio que se está haciendo en ese momento. Por ejemplo, si es materia penal, hasta que dicte sentencia absolutoria o condenatoria, hasta ahí va a poner fin a esa litis. Ya de ahí tú la puedes apelar. Después de la apelación viene el amparo. Después del amparo viene la revisión. Después de la revisión vienen los tribunales internacionales. ¿Ok? Hay mucho de dónde, hay mucha tela de dónde cortar, pero no porque le ponga una sentencia, hasta ahí termina. Solamente ya les había yo comentado que la sentencia sea firme, es entonces que ya no va a emitir recurso alguno. Por ejemplo, un violador, si ya está, óiganlo bien, ya pasaron por todas las etapas y se le dictó sentencia, a él ya no va a haber que lo puedas apelar. No al menos en lo que cambia la ley. Por ejemplo, si mañana sale que ya la violación ya no es un derecho, ya no es un delito grave, pues entonces ahora sí, ahí lo puedo yo mover. Pero mientras el Código Penal diga que la violación es un delito grave, no va a ser apelable, ya no vas a poder apelar a esa sentencia siempre y cuando no hayan vicios en el juicio o en la litis. ¿Ok? No hayan metido la mano, el juez no esté haciendo bien su trabajo. Mientras sea la sentencia firme, no hay ningún problema. En narcotráfico, cuando un narcotraficante es agarrado o detenido, perdón, cuando es detenido, también llegan a ser sentencias firmes, pero si hay un vicio dentro de la litis, pues bueno, se pueden apelar, pero las sentencias deben ser firmes. Ahora vamos a hablar de la sentencia como tal. ¿Alguien sabe lo que es? Bueno, yo ya les expliqué una sentencia firme, una sentencia que tiene derecho a recurrir a los medios de impugnación, desde una apelación hasta un amparo, ¿ok? Lo que es una sentencia interlocutoria. ¿Alguien me puede decir qué es una sentencia interlocutoria? Carlos Agustín, Madaí, Jerónimo, ¿alguien sabe lo que es una No, sentencia interlocutoria? ¿No? Bien, una sentencia interlocutoria, chicos, va a poner fin a un incidente, se le va a llamar incidente dentro del mismo asunto. Por ejemplo, en derecho familiar, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. En derecho familiar, me están pidiendo una pensión alimenticia, óiganlo bien, una pensión, el juez me puso una pensión alimenticia de el 50% para dar por un hijo, ¿ok? O dos hijos. Es excesivo, es anticonstitucional, chicos. La litis es la pensión alimenticia que puso mi pareja en contra de mí para darle yo pensión a mis hijos. Esa es la litis.
Pero dentro de esa litis yo voy a promover un incidente en el cual voy a marcar que es anticonstitucional que se me estén descontando el 50% de mi salario porque no me pueden descontar tanto. Lo más que me pueden descontar por 2 hijos es el 35%. Y si se ve muy benevolente el juez, el 20%, que le dé un 20% a cada uno de mis hijos. El 40 máximo, pero de ahí en fuera va a dar 30, va a dar el 32, el 33, el 35, 38, 37. Así va a manejar, pero si da el 50, ya estaría violando mis derechos constitucionales. Y dentro de esa litis, que es la pensión, yo voy a meter un incidente de reducción de pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque se me están violentando mis derechos constitucionales. Si no me hacen caso, me voy al amparo. ¿Ok? Pero primero metí mi incidente, en el cual voy a solicitarle al juez que tengo más familia, que no me alcanza el dinero porque se está quedando con la mayor parte. ¿Por qué? Porque yo también tengo gastos. A lo mejor pedí un préstamo para sacar una casa y se la dejé a mis hijos. Yo me estoy quedando sin nada. Por eso no te pueden quitar el 50%. Entonces, dentro de esa litis ya inicié un incidente de reducción de pensión alimenticia, ¿ok? En el cual no se va a resolver la litis hasta que se resuelva ese incidente primero. ¿Es un incidente pequeño o es un juicio pequeño dentro de ese mismo juicio? Pero no se va a resolver la pensión alimenticia hasta que se resuelva el incidente. El juez tiene que resolver el incidente rapidísimo, ya sea que me lo autorice o no, pero él tiene que resolver. Si me lo autoriza y se da cuenta que sí, pues estaba en la luna y le dio el 50%, tiene que reducirme ese porcentaje y asentarlo en la litis, en el juicio principal, de que se me va a hacer una reducción, pero ya resolvió ese incidente. Al resolver ese incidente, al resolver ese incidente, se le va a llamar sentencia interlocutoria. Es una sentencia interlocutoria y la puedes apelar también, ¿eh? Si no sale a tu favor, que digamos al juez le valga y diga, no, que se le quita el 50, entonces ya te puedes ir al amparo. ¿Por qué? Porque están violentando tus derechos constitucionales, chicos, ¿ok? Se les están violentando sus derechos constitucionales. Así es de que no tienes ningún tipo de problema. ¿Ok? Eso se le llama sentencia interlocutoria. Entonces ya tenemos sentencia firme, sentencia apelable y sentencias interlocutorias. ¿Ok? Para ponerle fin a una litis o a un incidente. Bien, el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice, cerrado el debate, el juez o jueza se retirará de la sala a elaborar la sentencia. Es cuando el juez va a decir, cuando vayan a dictar sentencia en un asunto así, se va a dictar sentencia, el juez va a dar el tiempo necesario que él necesite para cerrar ese, esa litis, ese debate. Se va a ir con sus consultores, que es el secretario, que es el que, y él va a decidir dar sentencia. Ya de ahí va a convocar a las partes para que se vuelvan a unir y ahora sí va a dar su sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. ¿Ok? Bien, dentro de ese mismo artículo, váyanse aprendiéndose los artículos, chicos, porque de eso va a versar su examen. En el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, chicos, ¿tuvieron algún problema para entrar a la clase? No, ningún. Ok, gracias. Porque por ahí me dicen que tienen. Bien, el artículo 347 nos dice la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora. Acuérdense que una sentencia, chicos, puede o darse en ese momento o pedir días para poder resolver la sentencia.
¿ok? Para poder resolver la sentencia. ¿Por qué? Porque cuando son asuntos muy complejos no lo van a resolver en un día. Ya se aventaron toda el juicio oral, ya se aventaron los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, ya desahogaron, ya todo, y a lo mejor ahí mismo no va a poder dar sentencia, va a dictar otra audiencia para que se dicte la sentencia. ¿Ok? 1 o 2 días o incluso una semana, dependiendo cuánto necesite un juez para resolver su sentencia. ¿Ok? Dentro de la sentencia tiene que haber congruencia, tiene que estar muy bien explicado por qué se le está dictando esa sentencia, chicos. La sentencia puede ser condenatoria. Ujú. Cuando son condenatorias es cuando dicen que sobrepasan el hecho y las circunstancias. ¿Por qué? Porque estás pidiendo la pena máxima para esa sentencia. Tiene que haber una congruencia en el principio de normativo que delimita el contenido de las resoluciones jurisdiccionales. ¿De qué nos dice este pequeño estrofa, este pequeño párrafo? Que el juez no puede tener vicios dentro de, dentro de la sentencia, no puede decir que se le van a aplicar 60 años de prisión cuando realmente las pruebas no fueron suficientes. En vez de agravarlas, las atenuaron y él todavía subió la sentencia. Por eso dice que la incongruencia es el error producido por un proceso mal armado. Ahí es cuando puedes pedir la revocación y que vuelva a empezar todo el juicio, ¿eh? Así se haya dictado sentencia, así. Si pides si hubo vicios en la litis o incongruencia en el juicio, puedes pedir eh, te vas a un medio de impugnación que es la revocación y pides que se regrese todo otra vez desde un principio. ¿Ok? Esas son las congruencias e incongruencias de ponerle fin o dictar una sentencia. Las sentencias deben de ser bien congruentes y bien aplicadas, no solamente a comentar de sí o no. ¿Ok? Requisitos de la sentencia. En el artículo 346, las vamos a ver rápido. La tiene que mencionar el tribunal o en este caso el juez. Tiene que dar el nombre y apellido de todo completo. Tiene que hablar y decir la denuncia de los hechos, la determinación precisa, la exposición de motivos. Todo eso viene en una sentencia, no es nada más decir, pues que se vaya a la cárcel, no, tiene que dar cuáles fueron la denuncia y los hechos de ese juicio, la determinación precisa, la exposición de motivos. Ujú. Si hubo una buena o una mala defensa. ¿Ok? Todo eso tiene que él exponer en su sentencia para que no tenga ningún problema. Esos son como que los requisitos que lleva una sentencia. ¿Ok? Debe de ir exponiendo paso por paso por paso cuál fue el error que llevó o cuál fue esos agravios que llevó a que fuera condenatoria la sentencia y cuáles fueron esos atenuantes que llevaron a que no fuera condenatoria una sentencia. Todo eso tiene que llevar una sentencia, chicos, ¿ok? Tiene que llevar la medios de, el tribunal completo, los hechos, la determinación precisa, la exposición de motivos, la buena defensa y por último, la firma del juez o jueza. ¿Por qué? Porque una vez él firmando o ella firmando, automáticamente la sentencia se ejecuta. ¿Ok? En ese momento, en cuanto firmó, se ejecuta. Si es condenatoria, lo toman preso y ahora sí, a población, lo bajan a población. Si no, si es no es condenatoria, es absolutoria, en ese momento firma y más o menos van a pasar como unas 5 horas en lo que lo sacan, en lo que llenan papeles, vuelven a firmar, vuelven a hacer, recoge sus cosas y todo, más o menos son 5 horas para que él quede libre. Así es de que cuando ustedes saquen a una persona de pues de un problema así, van a tener que tener paciencia después de que el juez haya firmado ya la sentencia, no como se ve en las tele, que ya, sí, 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 pues, salió
a favor, ya, suéltenlo. No, no funciona así. Son 5 o 6 horas todavía para que salga. Hay muchas veces que son las 9 de la noche y apenas se está firmando la carta para la absolutoria. Bueno, pues va a salir hasta como las 5 o 6 de la mañana. ¿Sale? Así es para que no digan, ay, rapidísimo va a salir. No, van a tomar su tiempo en lo que sale. ¿Sale? Bien, chicos, ¿alguna pregunta referente a la sentencia? Carlos Agustín Madaí, ¿alguna pregunta referente a la sentencia? No, profe. Gracias, Agustín. Ya vimos No, ahorita, profe. gracias, Madaí, ya vimos lo que fue el juicio oral y la sentencia. Así es como nosotros vamos a llevar nuestro proceso. Ahora vamos a ver, vamos a entrar a los medios de impugnación. La siguiente clase va a ser de medios de impugnación. ¿Qué medios de impugnación voy a necesitar? ¿Cómo es la apelación? ¿Cómo es la revocación? ¿Cómo es la queja? ¿Cómo es la inconformidad? ¿Ok? ¿Cómo es el amparo? El amparo no lo vamos a ver al 100%. ¿Por qué? Porque tenemos una materia exclusivamente para el amparo. Amparo 1, amparo 2, medios de amparo y cuanto amparo se les ocurra. Por eso el amparo no lo vamos a ver tan a fondo, nada más lo vamos a mencionar. Los que sí vamos a meternos a fondo, porque entra dentro de esta misma secuencia, porque si tu sentencia fue condenatoria, pues vas a necesitar apelar la sentencia, vas a necesitar revocar la sentencia, vas a necesitar promover un amparo y si no te hacen caso los magistrados, tienes que poner un incidente de queja y promover el de queja para que los ministros resuelvan el asunto y así sucesivamente. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, pues como verán, hoy terminamos con esto, ya nos vamos a meter con los medios de impugnación, ya vimos lo que es la primera, la segunda, la tercera etapa y la sentencia. ¿Ok? Comentarios, preguntas, cualquier cosa referente al tema, ya saben, lo pueden hacer por WhatsApp o dentro de la clase sin ningún problema. Ya les mandé la tarea que es para la siguiente clase, tanto de lo de bancario como lo de penal, ¿ok? Lo de etapas del juicio. Bien, chicos, antes de terminar la clase, ¿alguna pregunta referente a todo? Porque hoy se cerró los exámenes, hoy reviso calificaciones y posteriormente el sábado les estaré dando sus calificaciones, chicos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de terminar la clase? Nos queda un minutito. No, nada, profe. ¿Todo bien? Gracias, Jerónimo. Carlos Madaí, ¿todo bien? Sí, profe. Gracias, porque acuérdense que en el derecho, el que calla, otorga. Si no presentamos queja ni nada, automáticamente estamos aceptando todo lo que dice nuestro escrito, ¿vale? Bien, muchachos, pues de mi parte es todo. Cuídense mucho. Nos vemos el siguiente sábado. Ya saben, les subo las clases intros y lo platicamos el día sábado, ¿ok? Que tengan un bonito fin de semana, chicos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Igualmente. Gracias, Jerónimo igualmente. y Madaí. Bonito fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego. Cuídense, chicos.